todos, la mayoría estudiantes de Derecho y hay muchos abogados y demás. Yo soy de un palo completamente distinto, así que les pido por favor que me pregunten, pero no levanten la mano porque no voy a ver la manito levantada cada uno. Directamente frénenme si son tan amables por cualquier cuestión que surja, sea de lo que sea, si no se entiende o quieren que lo repita o que vuelva para atrás, así que por favor no pierdan la oportunidad. Bueno. La idea de esto, esperen un poquito que no sé qué pasó, ya empezamos con esta porquería. Bueno, la idea de esto es empezar a mostrar un poquito de historia y como todos saben, vieron que cuando uno estudia historia, estudia antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, nosotros, los que hacemos edición genómica y modificación genética de animales, decimos en vez de antes de Cristo y después de Cristo, es antes de CRISPR y después de CRISPR. ¿Por qué? Porque antes de CRISPR, cuando yo hacía ya por el año 2003 en mi tesis doctoral, la última generación de biotecnologías reproductivas correspondían a la generación de animales transgénicos, ya sea para producción de proteínas recombinantes con uso medicinal, como insulina, anticuerpos monoclonales y demás, y animales modelos de investigación, cerdos, conejos, gatos, monos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran 7. Bueno, no solamente animales de investigación, sino animales transgénicos para el consumo humano. Voy a tener que hacer así. Y aquí en la Argentina, Argentina es pionera en todo esto. Y como verán ahí, esas tres vacas, dos de las que están a la derecha son toda la dinastía Pampas, que son vacas transgénicas que iban a dar eritropoyetina, y la derecha es parte de un trabajo nuestro en conjunto con el INTA, que es la primera vaca en el mundo bitransgénica que dio leche de alto valor nutricional para el humano, o sea, leche humanizada. Y por otro lado, a partir del año 2012-2013 comienza la era después de CRISPR, que vamos a hablar básicamente de eso ahora. Primero de todo, yo puedo hablarles de CRISPR hasta pasado mañana, pero ¿qué es? Y este dibujo les juro que no lo hice yo, fue publicado en Science en el año 2013, en donde básicamente un CRISPR es una herramienta dentro de una set de herramientas de biotecnología que lo único que hace es, como ven ahí con las cortaplumas Victorinox, con la tijerita de la Victorinox, lo que hace es una tijera biológica. Es una tijera molecular en donde lo único que hace es cortar la molécula de ADN, como ven en el dibujo de abajo. Esto hace que ese corte se activen ciertos mecanismos en la célula que quieren reparar ese corte. Porque es como si ustedes tienen una gran cocina de un hotel o de un restaurante y viene uno y les empieza a cortar con una tijera las hojas de las recetas. Entonces ustedes intentan reparar con cinta scotch, también con cinta adhesiva. Bueno, la célula hace más o menos lo mismo, pero lo hace mal. Entonces, ¿por qué lo hace mal? Porque tenemos una enzima que, como verán, dice Cas9, que es la Cas9, lo que hace es cortar de cierta forma el ADN que el sistema de reparación no lo puede reparar. Y la única forma que tiene que reparar es insertando bases. Recuerden que el ADN es ATCG, Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Entonces, agregas T, agregas G, agregas C, y lo que hace eso es un salto en el marco de lectura. Es como si ustedes vayan leyendo un libro, yo vengo, les arranco 15 hojas y van a tener un salto en esa historia de la novela que están leyendo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre? Ustedes no van a entender nada, cierran el libro y se acabó. La célula que hace es apaga ese gen, cierra el libro, apaga ese gen y ese gen no se expresa más. Esta es la gran ventaja del CRISPR. Lo que hace estas tijeras moleculares es apagar, entre otras muchísimas cosas, es apagar genes. ¿Hasta ahí vamos bien? Con la explicación de CRISPR, porque no vuelvo después de esto. Entonces, Dios, entonces, a mí, como dije ayer y Elian esto ya lo vio, a mí me gusta siempre trazar una línea del tiempo antes de CRISPR y después de CRISPR para que tengamos noción de la velocidad con que va la ciencia. Miren esto, antes de CRISPR en 1993 se publicaban los primeros papers, trabajos científicos de que eran los CRISPR, que en realidad lo descubrió Pablo Mojica, que es un español de la Universidad de Murcia, y ni se lo nombró en la entrega del premio Nobel, en donde los CRISPR es el sistema inmune adaptativo de las bacterias. Entonces, él lo describió, pero mucho más tarde, como vamos a ver, Doudna y Carpentier, que reciben el premio Nobel el año pasado, lo tomaron como una herramienta de ingeniería genética.
En el año 99 se secuencia el primer cromosoma humano por Craig Venter. Después, en el año 2000, se mapea, se logró leer, secuenciar todo el genoma humano, que tardó 10 años. Hoy, en esa época, el proyecto tomó 10 años leer, secuenciar todo el genoma humano. Hoy, si ustedes mandan a cualquier empresa de secuenciación, se lo hacen en 3 días. En el año 2003 se crea la primera compañía biotecnológica de peces ornamentales, pececitos de colores, pero estos llamaron Glowfish, y siempre los nombro porque los conozco a ellos. Cuando yo estaba en Davis, ellos estaban ahí, y lo que hacen es generar pececitos fosforescentes, con proteínas que provienen comúnmente de aguas vivas. ¿Vieron que algunas aguas vivas en Discovery Channel y demás tienen fluorescencia de todos los colores? Bueno, esos genes agarraron y los pusieron en pececitos, así que tienen pececitos de colores fosforescentes por todos lados. Y hoy por hoy cotizan en bolsa. Ellos están cotizando en bolsa y nosotros acá. Bueno, en el año 2006 se logra por primera vez inducir a células diferenciadas de la piel, a un fibroblasto, una célula de la piel, a ser célula madre otra vez, que se llaman Induced Pluripotent Cells, stem cells. Y esto lo hizo Yamanaka, un investigador, un científico japonés que se gana el Nobel en el año 2006 por este trabajo. Después, en el mismo año 2006, Craig Venter, el mismo del genoma humano, se genera la primera forma de vida artificial, que fue un Mycobacterium. En el año 2010 se comienza a usar los TALENs. TALENs eran otra herramienta de edición genómica muy eficiente, al igual que los CRISPRs, pero muy difícil de armar en el laboratorio. Por lo tanto, se dejaron de lado más que nada, porque en el año 2012, 2 años después, ya Doudna y Carpentier logran insertar a los CRISPR como herramienta de edición genómica, en el cual, a partir del año 2013, se logra el primer animal genéticamente modificado para el consumo humano, que fueron esos salmones que yo mostré en la figura anterior. En el año 2019, hace 4 años solamente atrás, se autoriza por la FDA el primer trial con CRISPR aprobado en humanos. En el año 2021, y ya entrando más en nuestro tema, se logra en enero del 2021, a Mr. Beth en la Universidad de Maryland, se logra el primer senotrasplante de corazón. Y hoy por hoy, en octubre de 2023, hay más de 7.000 pedidos de autorización para senotrasplantes en la FDA en los Estados Unidos. ¿Está bien? Yo puse esto para que vean que en 3, 4 años fue un cambio radical en la ciencia y en todo este tema. Bueno, muy bien, pero esto no es nuevo. ¿Está bien? La idea de senotrasplante no es una historia nueva, ya lo habrán escuchado hace un tiempo Adriana Balovich, que trabaja conmigo. El primer senotrasplante fue en el siglo XVII por Jean Denis, que transfundió en realidad sangre de corderos a humanos. Ya todos se pueden imaginar qué habrá pasado con ese paciente que recibió sangre de cordero. Y en el año, ahí lo tiene, a David Benner, trasplantado de corazón en el 2021, y a Lawrence Faucett, ahora hace poquito, hace 2 meses atrás, en donde Mr. Bennett vivió 3 meses con el corazón y falleció por una patología intrahospitalaria. En realidad no se sabe bien todavía, se dice que es un citomegalovirus porcino, que después vamos a hablar de eso, pero básicamente se murió por una septicemia. Pero cuando se hicieron los estudios de su corazón, ese corazón era 100% sano, no había sido atacado por el sistema inmune, no había sufrido rechazo, y el señor Faucett falleció ayer después de 2 meses y medio de estar con su corazón. Recuerden, yo para que se tenga alguna idea de la importancia de esto no es un fracaso del senotrasplante, esto es un éxito rotundo. Recuerden que en el año 65 fueron los primeros intentos de trasplantes hepáticos, y los 10 pacientes murieron en el quirófano, los 10. O sea, valga la redundancia si se capicúa. Murieron los 10. Esta gente vivió 2 y 3 meses con un corazón de cerdo. Son los primeros en toda la historia, por eso es tan importante, es un punto de inflexión en la ciencia y en la medicina. Muy bien, sigamos un poco con la historia. El futuro de Alexis Carrel en 1907, mire lo que decía en este tipo, que el futuro del trasplante de órganos depende de la posibilidad de utilizar órganos de animales. En el año 63-64
fue el primer senotrasplante renal, y en otro país, en el 64, James Harding logra el primer senotrasplante cardíaco. Y en el 2011, Roy Calne, que es un médico inglés, dice que el senotrasplante clínico está a la vuelta de la esquina, pero puede ser una esquina muy grande. O sea que puede tardar mucho tiempo. 2011, estamos 12 años después, y la historia es completamente distinta. ¿Por qué se piensa siempre en senotrasplantes y tratar de buscar desesperadamente una fuente alternativa de órganos? Porque la brecha la brecha y la lista de espera va creciendo año a año, y los donantes, como vamos a ver, se siguen manteniendo independientemente de cualquier ley que obligue a ser todos donantes y demás, como la ley, ¿cómo se llama la ley? Elian, la de la nena esta que nombraste ayer. La ley Justina. La ley Justina, perdón, se me había dicho en una laguna. Con la ley Justina, esto no ha cambiado mucho, esas curvas en el tiempo. Miren estos datos. Por año a nivel mundial, se trasplantan 130.000 pacientes, que solo corresponden cerca del 7% de toda la lista de espera. Para el año 2030 se espera más de 1 millón de personas en lista de esperas con falla terminal de riñón. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente a mayor expectativa de vida. Todos nosotros tenemos mayor expectativa de vida cada vez más. Enfermedades con daño en órganos, ya sea diabetes, hipertensión, malos hábitos, mala nutrición, sedentarismo, obesidad, etcétera, 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 que hace que los riñones sufran. Y ese sufrimiento acorta la vida media de estos órganos, principalmente el riñón, el estilo de vida, como les decía, y bueno, y otros factores, tabaquismo, drogadicción, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Miren esto, ¿por qué les muestro una curva de Estados Unidos? Porque quiero que sepan que esta curva, obviamente con otros números, pero los porcentajes y esta brecha, miren, en verde son los donantes, en azul son los trasplantados, y en rosa es la lista de espera. La diferencia entre la lista de espera y trasplantados, eso se mantiene igual en todos los países del mundo, inclusive en Argentina, que es un país líder en trasplantes. No sé si sabían, pero en Argentina tenemos 30.000 personas en diálisis, 30.000 pacientes en diálisis, de los cuales 6.000 están en lista de espera para trasplante renal. Y el año pasado en Argentina se trasplantaron 2.700 riñones. O sea, el resto o sea, no hay otra manera. Hay que buscar sí o sí una fuente alternativa de órganos. Miren esto, cada 9 minutos una persona se suma a la lista de espera de trasplante de órganos en los Estados Unidos. Más de 15 personas mueren en promedio por día en los Estados Unidos. Aquí en Argentina entre 1 y 3 por día esperando trasplante de un órgano. 100.000 personas en la lista de espera de trasplante de riñón solamente en Estados Unidos. Aquí en Argentina tenemos 6.000. Y miren esto, las personas que están en diálisis. Quiero que sepan que las personas mayores, perdón por si alguien se hace diálisis en pacientes, pero un gran porcentaje de los pacientes que se hacen diálisis mueren o tienen complicaciones severas a partir del 5º año. Entonces, a partir de todo esto, realmente la humanidad necesita una fuente alternativa de órganos en forma urgente. Realmente. Y la ciencia no está ajena a esto. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Está bien? Primero de todo, en forma segura. La forma segura es un gran abanico de ítems, entre ellos la sanidad de esos animales, el receptor, cómo asegurarnos que estos órganos bypassen el rechazo hiperagudo, que es el objetivo central de todo esto, porque después estos pacientes, como Mr. Bennett o Faucet, viven inmunosuprimidos al igual que cualquier paciente trasplantado de humano a humano, en forma confiable, que esto que sea repetitivo, que podamos tener órganos, una fuente de órganos constante, y que sea obviamente en lo posible eficiente. Y, por supuesto, no podemos mirar para otro lado en el momento de hablar de ética. Bueno, muy bien. Existen varias estrategias para manipular órganos de animales, para hacerlos compatibles con un humano. No es nuevo que se hable del cerdo
como un posible donante de órganos para humanos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas características que después las vamos a ver y que justifican al cerdo. Pero como verán, a lo largo de la charla hemos probado cosas con otros animales también, animales domésticos, valga la redundancia, y hoy vamos a hablar de dos técnicas, de dos técnicas distintas. Primero es la modificación genética de células de cerdo, con estos CRISPR que yo les contaba antes. ¿Para qué? Para una célula de cerdo, imagínenla, como ven ahí en el dibujito, tiene un montón de carteles en la superficie. Como ustedes caminan por la calle Corrientes, ven un montón de carteles de las marquesinas de todos los teatros y demás, y ustedes miran y ya saben qué, si es un McDonald's, si es el teatro, no sé, Lola Membrives, no se me ocurre ningún nombre de teatro, pero ustedes ven carteles y ya saben de qué se trata. El sistema inmune del ser humano, o de cualquier animal receptor, si uno le agrega, si uno le pone un tejido de otra especie, inmediatamente reconoce eso que no es propio y lo ataca, y en 5 minutos, en no más de 5 minutos, destruye ese tejido, mata todas las células. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tienen un cartel que dice, mirá, yo soy cerdo, no soy humano, entonces el sistema inmune lo reconoce como no propio y lo ataca. Entonces, nosotros le tenemos que bajar algunos de esos carteles. Esos carteles, si lo traducimos a la ciencia, son hidratos de carbono, son azúcares que no le es propio al humano. Entonces, modificamos esos azúcares, apagamos ciertos genes para que no muestren esos azúcares y les insertamos genes humanos. Básicamente son 5 genes humanos que intervienen en el sistema inmune e inhiben el sistema inmune para que no ataque a ese órgano en lo inmediato. Una vez que tenemos esas células, que después vamos a ver si tienen ciertas características, por transferencia nuclear de células somáticas, como ven ahí, Somatic Cell Nuclear Transfer, SCNT, esa es la técnica de clonación. Generamos embriones en el laboratorio con esas células, ¿y qué hacemos con esos embriones? Se los transferimos a cerdas receptoras, paren las crías, y esa es una de las técnicas. Y la otra es por complementación embrionaria. Nosotros podemos producir en el laboratorio embriones de cerdo, de vaca, de cabra, de oveja, de conejo, de ratón, de lo que sea, y nosotros agregamos células de otra especie para que se forme un órgano de esa especie que nosotros inyectamos. Ahora vamos a ver, no se asusten, ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué los cerdos? Antes estuve a punto de adelantarme, porque por varias características. Es muy fácil de criar, se conoce cómo generar cerdos libres de todos patógenos, o sea, cerdos estériles que no contengan ningún patógeno posible de transmisión a humanos. Por cada camada se pueden obtener entre 10 y 13 crías, que es un montón. Alcanza rápidamente la madurez, a los 6 meses una cerda ya se puede reproducir, y tiene, por supuesto, anatomía y fisiología similar a la humana, ahora lo vamos a ver, y menos objeciones éticas que si trabajáramos con primates como fue en la década de los 70. ¿Está bien? Muy bien. Lo que decía que son muy parecidos, la anatomía es muy parecida y fisiológicamente al humano. Miren, en el caso del corazón el 94% es idéntico. En el caso del hígado es el 66%, del páncreas el 81% y los riñones el 91%. Son casi idénticos y funcionan de la misma forma. Arrancando con la primera estrategia, con la primera técnica, que es la que usamos nosotros cotidianamente en el laboratorio, es con la que trabajamos arduamente en el laboratorio, es con clonación, modificando células genéticamente, primero modificando las células genéticamente de cerdo y después generando embriones por clonación. Entonces, eran 7, paren, ¿eh? Entonces, primero de todo, tengo que demostrarles que esto no es teoría. Nosotros tenemos 25 años trabajando en este tipo de técnicas y por lo tanto existe una viabilidad técnica en nuestro laboratorio. Ahí tienen, en nuestro laboratorio, cuando trabajábamos con la Dolfina, clonábamos caballos, hemos clonado principalmente polo, como todos sabrán acá en la Argentina. Fui el director de la Dolfina durante 10 años. Hemos producido terneros por clonación, cabras, ovejas, cerdos, caballos, vacas y demás, casi todos los animales domésticos. Inclusive estamos trabajando en programas de conservación del rinoceronte del norte africano, ahora acá con el zoológico de Buenos Aires, que no se llama más zoológico, es ecoparque, con tapir, yaguareté y demás. Pero básicamente hemos producido vacas transgénicas, vacas que den leche hipoalergénica para las personas, aquellas personas que son alérgicas a la leche de vaca, que no pueden
ni ingerir, obviamente, leche, ni yogures, ni derivados, ni queso, ni nada. Bueno, con estas vacas que no son transgénicas podríamos solucionar ese problema. Y no solamente trabajamos con animales domésticos del Nuevo Mundo, sino también del Viejo Mundo con camellos de carrera y demás, como ven ahí en las fotos. Bueno, muy bien. Dentro de esa viabilidad técnica, hemos modificado genéticamente casi todos los animales, primero como modelos de estudio y segundo con una aplicación directa con performance deportiva. También trabajamos, obviamente, casi todos los días con células madre y diferenciación. Por ejemplo, este fue un proyecto muy lindo donde generamos a partir de células de la piel humana, las diferenciamos a células madres y a partir de ahí tuvimos todo ese camino de colores que ven hasta llegar a células beta del páncreas productoras de insulina. Y lo hemos logrado. Hoy por hoy, estas células producen insulina y no constantemente, funcionan realmente como las células pancreáticas, que responden produciendo insulina y glucagón a un desafío de azúcar. Esta es la estrategia en general que tenemos en nuestro laboratorio para generar los cerdos modificados genéticamente como fuente de riñones y corazón para el ser humano. ¿En qué estadio estamos hoy? Estamos en la fase 1, en el desarrollo. Estamos más o menos por la mitad, por ahí donde ustedes ven que dicen clonación. Estamos derivando líneas a stem cells, estamos generando transgénesis y knockout y knock-ins de los genes. Knockout es apagar un gen y knock-in es insertar un gen en el mismo sitio donde lo he apagado. Pero todo esto, ustedes me dirán, sí, todo muy lindo, pero este animal no es lo mismo que lo que vos hiciste venís haciendo hace 20 años, que es un animal clonado, transgénico, que está en un corral pastando, qué sé yo. Esto termina en humanos. Sí, es cierto. La idea nuestra es que realmente termine en seres humanos y que realmente esto se aplique y ayude y podamos aportar nuestro granito de arena. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, tenemos veedores externos. Tenemos al profesor Schurman de la Universidad de Utrecht en Holanda, en donde él nos controla a nosotros constantemente cerca de 70 bacterias y 120 virus. Nosotros le mandamos muestras de los medios de cultivo, muestras de las células, muestras de los embriones, muestras de los cerdos y demás, y él analiza todo eso y nos dice, ok, nos levanta el pulgar o no los baja. Y por otro lado, hemos adquirido el servicio de una facility dentro del Hospital de Niños de la Universidad de Ohio, en donde yo le mando las células a ellos y ellos secuencian de la base 1 a la base 3.000 millones, que tienen el genoma completo de un cerdo, y nos van diciendo, acá tenés una mutación, acá tenés esto, acá cortaste el gen, acá lo tenés activo, acá lo tenés esto, acá están los genes que vos insertaste, no tiene retrovirus, tiene este retrovirus, y ellos nos mandan un certificado por ello, o sea, un control externo. Muy bien. Les voy a contar en 2 palabras cómo vamos en el laboratorio. Y lo que primero hicimos fue generar un banco genético. Fue seleccionar las células donantes de genética que iban a tener los cerdos, que van a tener los cerdos modificados al fin de esta historia. Por lo tanto, ya tenemos establecido el banco genético, que son libros, ustedes verán ahí que dice PERC. El PERC es un retrovirus. Es como un herpes. Vieron que alguno de ustedes tiene herpes, que cuando toman sol se les pone el labio así, duele, se tienen que poner aciclovir. Bueno, eso es un herpes y está siempre en el genoma porque está inserto en nuestro genoma. Este es pongámosle entre comillas, es como un herpes porcino que podría llegar a recombinar con el ser humano. Está bien, no es mortal, obviamente, pero si yo pretendo que esto termine como un corazón o un riñón de una persona, tengo que, obviamente, no tiene que tener nada, tengo que eliminarlo. ¿Y para qué después me voy a volver loco? Eliminando ya los cerdos que nos costaron tantos años y tanto dinero para desarrollarlo, si lo puedo verificar antes. Entonces, lo que hicimos fue tomar, ahí como ven en el criadero, tomamos biopsias de muchos animales y los que vimos que no tenían el per se y el grupo cero negativo en sangre. ¿Por qué? Porque los que tenemos, yo soy A positivo, por lo tanto tengo un cartel, como decíamos al principio, el cartel que dice A y el cartel que dice más, que dice RH positivo. El cero negativo, que es el donante universal, no tiene ninguno de esos 2 carteles, por eso es el donante universal. Porque el sistema inmune de un A positivo no lo detecta. ¿Entienden? Entonces, tengo 2 carteles menos. Si los puedo escribir al principio, que es muchísimo más fácil, fue lo que hicimos. Y por lo tanto,
también testeamos Mycoplasma, que es una bacteria que no molesta, pero no tiene que tener ni una sola bacteria eso, no tiene que tener nada ya que venga arrastrado del sistema de producción intensiva de una granja. Por otro lado, tuvimos que poner a punto, mi laboratorio trabajaba con caballos, vacas, ovejas, cabras, tuvimos que parar la producción de todo eso, hacer un reseteo a cero y volver a poner a punto el laboratorio para los cerdos. ¿Por qué? Porque es una especie nueva. Si bien en la técnica es lo mismo, es una especie nueva que tiene como una sintonía fina que uno tiene que ir ajustando en el tiempo. Por lo tanto, y esto como decía ayer, ajustamos muy bien la logística, que no es trivial. En este país, desgraciadamente, la logística es lo que suele hacer fracasar a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque si del frigorífico de cerdos me mandan los ovarios desde Carmen de Areco a San Martín y se me lo mandan en un courier, en un micro, seguramente va a terminar en Trenquelauquen, no te va a terminar en Puerto Madryn o en Salta. ¿Está bien? Entonces, nosotros, como contaba ayer, fue muy gracioso al chofer, al remis que trabaja para nosotros, le dimos toda una clase de biología de cómo tenía que mantener la temperatura a 35 grados, cambiar solución fisiológica, ir midiendo. Y el tipo nos va anotando y nos va mandando por mensaje la temperatura que van teniendo los ovarios en esa hora y media, 2 horas de viaje. Cambiamos y adaptamos los medios de cultivo, las condiciones de cultivo, la estandarización de la maduración de esas células que ven oscuras después. Lo que ven abajo que parece un racimo de uvas son ovarios. Y después son óvulos, es la gameta femenina. Ahora les voy a contar por qué utilizamos gametas femeninas y que es una de las únicas células que no pueden faltar en un laboratorio de clonación. Así que, ¿por qué siempre elegimos esta técnica tan tediosa, ineficiente y demás? Bueno, porque la clonación garantiza que el 100% de esos animales clonados tienen las características introducidas en el genoma. Las van a tener. Y todas sus crías también, porque se van a heredar según las leyes de Mendel. ¿Está bien? Que son las leyes de la herencia. Van a ser adquiridas, lo que quiero decir es que los padres van a ser adquiridas y al cruzarse por métodos naturales, todas sus crías van a tener estas mismas modificaciones. Entonces, en un futuro no vamos a tener que recurrir a todas estas técnicas ineficientes, laboriosas, que te hacen sacar lo peor de uno. No, hay que empezar a cruzar como reproductores en un sistema de producción normal. Ahora bien, ya les conté que tomamos las biopsias de las líneas celulares, testeamos el grupo factor sanguíneo, libres de PERV y demás, y como vamos ahora, estamos haciendo esto. Estamos editando genéticamente todo el ADN de estos cerdos para lograr las líneas celulares que nosotros queremos, lo cual va a tener la genética del órgano que nosotros vamos a trasplantar. Hoy por hoy estamos en ese momento. Después, cuando tengamos estas líneas, vamos a mandarlos, como les dije, al CRISPR-Core de la Universidad de Ohio, en el Hospital de Niños, y ahí ellos van a secuenciar todo, van a hacer una serie de determinaciones que nos van a decir a nosotros, sí, apagaste este cartel, sí, prendiste mirá, acá tenés una mutación, acá tenés un cambio y demás. Y después, obviamente, estas células que nos den el OK, estas células van a ser donantes para usarlas en clonación y las sobrantes, obviamente, las volvemos a congelar y las guardamos en nitrógeno líquido a 190 grados bajo cero hasta el momento de su uso. ¿Cómo es la técnica de clonación? Yo puedo estar hasta una semana hablándoles, pero en 5 fotos se las voy a explicar porque no tiene sentido que me ponga, después el que tenga interés me pregunta y listo, pero la clonación tiene 2 grandes actores. Primero es la célula donante, que es estas células modificadas genéticamente, como ven ahí, células donantes. Y por otro lado, es la gameta femenina, es el ovocito, el óvulo. ¿Por qué? Porque el óvulo, el ovocito, es la única célula en toda la naturaleza capaz, con la maquinaria completa para llevar adelante el desarrollo de un embrión. El espermatozoide no hace esto. Como verán acá, nunca menciono espermatozoides, ni hay espermatozoides en la técnica de clonación. Es la única biotecnología reproductiva asexual que se utiliza en mamíferos. ¿Está bien? Solo tenemos ovocitos, óvulos, que es el que es la filarmónica entera del colon sin director de orquesta. Por lo tanto, ese óvulo tiene genoma, tiene material genético, que es el de la cerda proveniente del frigorífico, del matadero. Entonces a mí no me sirve ese ADN.
Entonces se lo tengo que sacar. Y ese paso se le llama enucleación, que con una aguja, esa aguja que ven ahí, que después les voy a mostrar mejor, tiene 9 micrones de diámetro. Entonces eliminamos el material genético de ese óvulo. ¿Para qué? Lo único que hacemos nosotros es intercambiar el director de orquesta. Tienen la filarmónica del colon, dejan todos los músicos y lo que hacen, le sacan un director y le ponen el otro. ¿Cuál es el otro? El genoma de todas las células modificadas. Después de esto tenemos que hacer creer a ese óvulo que fue fecundado por un espermatozoide. Eso lo hacemos en forma química que se llama reconstrucción embrionaria en nuestro laboratorio. Y después, esos embriones van a cultivo embrionario en una incubadora que imita a un útero en el laboratorio durante 7 días. Algunos de esos embriones se creen la mentira que le dijimos nosotros con unas drogas químicas que fue fecundado y comienzan a dividirse y a comenzar el desarrollo embrionario. Con esos embriones, ¿qué hacemos? Dos cosas. Uno, los congelamos hasta que las receptoras, las cerdas, estén listas y el lugar preparado, y si ya lo tenemos preparado, directamente los transferimos. ¿Está bien? Y después de 3 meses, 3 semanas y 3 días que dura la gestación de un cerdo, bueno, con suerte vamos a tener los nacimientos. Muy bien. Esto yo se los puse para que vean. Este es el paso de la nucleación. Van a ver que la cámara es un desastre, está todo torcido, porque estábamos con el celular directamente desde el microscopio, pero es para que tengan una idea de qué es lo que estoy hablando. ¿Ven? Ese es el óvulo, yo con la aguja lo voy cortando, y cuando ven un punto azul dentro del ovocito, eso es todo el ADN. Nosotros teñimos el ADN con un colorante que se ve azul. Entonces ingreso con la aguja y eliminé el material genético que quedó ahí adentro de la aguja. ¿Lo vieron? Y el ovocito, ahí saqué el director de orquesta. Voy con otro ovocito, más o menos utilizamos entre 100 y 150 por cada sesión de clonación, y así sucesivamente. Busco el ADN, que lo tengo allá arriba, ¿lo ven? Ahora giro el ovocito para que quede entre las 3 y las 5 de la tarde, según hora del reloj, perdón, y ahí empiezo a aspirar. ¿Hasta cuándo? Hasta que logro sacar el ADN. Ahí se fue con el ovocito. La aguja me quedó adentro y ese ovocito después va a ser transferido con una célula donante. Después de 7 días obtengo cosas como esto. ¿Ven esas pelotas grandes de agua que ven ahí? Todos esos son cerdos de 7 días de gestación. Son todos cerditos cada uno de esos. Y con estos embriones de 7 días, lo que hacemos, lo tomamos, lo ponemos en un tubo, nos vamos a donde están las receptoras, transferimos los embriones a las receptoras al útero, y después de la gestación, con suerte, tenemos los nacimientos. Estos son los primeros embriones en todo nuestro país, en toda la historia de nuestro país, que se logran producir de cerdos clonados. Bueno, la otra técnica, ya dejando de lado un poco la clonación, ¿hasta acá vamos bien? Antes de entrar en la otra técnica, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿vamos bien? Muy bien. Solo una pregunta, profesor, si Sí. permite. Yo pienso que ya está suficientemente demostrado que la lista de espera es mucho más larga que la disponibilidad de órganos humanos para trasplante. Eso se Sí. quedó muy claro. Dado que el tiempo máximo de vida después del xenotrasplante, perdón, es relativamente corto. La pregunta que No, queda no es no, no relativamente sabemos, corto. no lo sabemos, pues son los 2 primeros duraron 3 meses, pero acordate de algo, que yo no lo dije, creo, Renata, es que no existe todavía regulación para esto. ¿Por qué? Porque la ciencia suele ir mucho más rápido que las normas Sí, regulatorias. sí. Todos estos pacientes en los Estados Unidos fueron trasplantados por un sistema judicial de terapia compasiva. La terapia compasiva, estos 2 pacientes, Fawcett y Mr. Bennett, ya habían recibido habían sido trasplantados 2 veces de corazón. Su cuerpo en general, orgánicamente, ya no estaban preparados para recibir otro órgano. Por lo tanto, ellos firmaron muchos papeles de forma judicial. Entonces, el Poder Judicial de los Estados Unidos le dice a la FDA, autoriza a este paciente a recibir este corazón. ¿Por qué? Es experimental, es esto. Entonces se llama terapia compasiva. Estos 2 primeros
estos dos primeros y los 7.000 pedidos que yo dije al principio, son todos pedidos por terapia compasiva. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque son los dos primeros en toda la historia. Son los dos primeros. La idea de que, mira, volví hace 2 días del Congreso Internacional de Senotrasplante que fue en San Diego, en California. Y ahí se decía que normalmente, o sea, como ya tenemos experiencia de trasplantes a los trasplantes de humano a humano desde ya hace por lo menos 30 años, 40 años, viendo la evolución de la sobrevida de los pacientes, se cree que de acá a 10 años estos pacientes van a vivir los 20, 20 y pico de años que viven hoy por hoy un trasplantado de riñón. Nunca te olvides que esto es experimental, es lo primero. Eso no Lo significa primero. que haya una vuelta atrás, que haya una vuelta atrás. Esto no hay vuelta atrás, esto es para adelante. Pero el senotrasplante, como lo voy a decir al final, es un mientras tanto. ¿Por qué? Porque yo considero, y esto es así, que la técnica definitiva para generar órganos como fuente alternativa va a ser la bioimpresión 3D de órganos. No esto. Esto es un mientras tanto para salvar vidas humanas. Pero la técnica definitiva, por lo menos de acá a 30 años, va a ser la bioimpresión de órganos. Porque encima van a ser tuyos. ¿Te das Ahora cuenta? bien, en 30 años, pero entonces pregunto, dentro de 5 años, ¿cuánto por ciento tiene de ustedes de perspectiva de éxito para sobrevivir durante más de un año, por ejemplo? Las perspectivas no es a 5 años, es a 10 años que esto va a estar puesto a punto. Acordate que después a ver, la manipulación genética de animales ya está puesta a punto. Los cerdos ya no van a sufrir, decís, no, este gen apago, no, mejor otro. No, no, eso ya se sabe. Los cerdos van a hacer estos, con esas 8 o 9 modificaciones que yo les mostré. Lo que sí hay que mejorar es el esquema de inmunosupresión. Eso va a haber que mejorarlo. Y eso es lo que se habló en el Congreso. Yo no soy médico, pero te puedo asegurar que en el Congreso se habló todo el Congreso de los esquemas, de mejorar y estandarizar todos los esquemas de inmunosupresión. No en los animales. Hay que tratar de que el sistema inmune permita, entre comillas, que ese órgano sea funcional por el mayor tiempo posible. Como ocurre ahora, ¿no? Como ocurren los trasplantados. No sé si hay algún médico, me parece que sí, ahí en el auditorio, pero si no, que opinen ellos, es mucho más correcto. Pero de No, acá a 10 claro, no te preocupes, gracias. Después, de acá a 10 años son todos los proyectos que van a nivel mundial. A todos nos falta por lo menos 5 o 6 años para empezar a producir cerdos. Y acordate que después necesitas el marco regulatorio. Perdón, ¿Y Adrián, cómo se va? está el doctor Eduardo, Elian, sí, está el doctor Eduardo Tanús y me parece que está también Guillermo Petraglia, ambos médicos, que llegado el si caso. quieren opinar, bienvenidos. Pero después va a faltar el marco regulatorio y en qué contexto los gobiernos de estos países van a tomar a esto. Porque es como hablábamos ayer, esto ya dejó de ser un órgano en forma, esto es casi un producto. Entonces, ¿cómo se va a tomar esto? Todavía toda esa parte está verde. ¿Qué hacemos, Elian? Yo no veo nada de acá. ¿Sigo adelante? Sí, sí, dale porque no lo veo ni a Guillermo. Sí, a Guillermo lo veo, pero no sé si estará en condiciones de sacarnos de esta duda o si estará disponible. Y al doctor Eduardo, Gracias. Está todo listo, muy al claro. doctor Tanús no, ¿Segura, Renata? Si no, seguimos, ¿eh? al doctor Tanús no lo veo. Pero sí, yo me acuerdo que Sigo. ayer precisamente ¿Qué? Adriana Balovich hablaba de, de efectos adversos con los esquemas de medicación inmunodepresora, ¿no? Creo que Sí, 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 sí. De hecho, nosotros trabajamos, creo yo, con uno de los mejores institutos, con el ITAC, que es el Instituto de Trasplantes de Alta Complejidad de Argentina, y contamos con el equipo de cirujanos y de trasplantólogos de ellos, ¿no? Y los inmunólogos que trabajan atrás de esto. Así que por esa parte me siento más tranquilo, que no me va a tocar a mí a ver diseñar, porque si no puedo llegar a hacer un desastre porque no es mi formación. Pero bueno, tenemos un grupo importante, porque todos estos proyectos son
nuclea muchos tipos de profesionales, no solamente científicos o biotecnólogos como nosotros, sino también médicos, abogados, técnicos, anestesistas y nada, todo un equipo atrás, ¿no? Que eso es lo correcto. Porque hay cosas que yo no las sé. Por ejemplo, un esquema de inmunosupresión no tengo, yo puedo decirle, sí, mirá, se le da esto, esto y esto, pero en realidad no lo sé de teoría. Bueno, dejando la aclinación de un lado, después si quieren volvemos y me preguntan, no hay ningún problema. Seguimos con la otra técnica que existe y que también utilizamos nosotros, pero esto más que nada para investigación, para generar animales como modelo de estudio de enfermedades humanas y demás, pero también es una técnica permisiva para generar órganos, que es el quimerismo, es generar una quimera y por inyección de células madre. Todo muy lindo, pero ¿qué es esto? ¿Está bien? ¿Por qué introducir células de especies diferentes a un embrión? ¿Cómo es la contribución de estas células que yo inyecto específicas para ciertos órganos? ¿Con qué tipo de células complementar? ¿Qué? ¿Una célula de la piel, una neurona, un cardiocito? ¿Y cuáles complementan y cuáles generan quimeras? ¿Cómo introduzco células en cultivo in vitro dentro de un embrión? Bueno, estas son todas preguntas normales que me hace toda la gente. Y entonces, obviamente, les tengo que empezar a hablar de que la complementación embrionaria, al igual que la clonación, tiene dos actores principales. Uno son los embriones. ¿Está bien? Sí o sí tengo que tener un embrión generado comúnmente en el laboratorio. ¿Por qué por el laboratorio? Porque es más fácil obtenerlos. Nosotros podemos generar actualmente en mi laboratorio por fertilización in vitro, que es una técnica muy común utilizada en las clínicas de reproducción humana, lo hacen continuamente. Nosotros hacemos en vaca, cerdo, cabra, oveja y demás. Entonces es muy fácil porque podemos tener 200 embriones por semana. Y el otro actor, ya un poco más complejo, y respondiendo un poco a las preguntas que me hice antes, ¿qué tipo de células? Tienen que ser células madre. ¿Por qué? Porque en un embrión, lo que va a dar lugar al tejido fetal, a lo que futuramente va a ser el ternero, el cerdito, el cordero, lo que sea, es el macizo celular interno y son células madres embrionarias. Por lo tanto, si yo quiero que células de otra especie se integren y se complementen en ese feto, tienen que ser células madres, tienen que tener el mismo estatus. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué tipo de células madre? Hay por lo menos 11 tipos de células madre distintas y con diferentes escalones de potencialidad. Recuerden que la definición de una célula madre es aquella célula que tiene el potencial de diferenciarse, por ejemplo, en los 236 tipos de células distintas que tenemos los seres humanos. ¿Está bien? O sea, son células absolutamente especiales, muy difíciles de mantenerlas como células madres en cultivo en el laboratorio, pero obviamente puesto a punto se sabe perfectamente bien. Ahora, ¿qué células madres? Las embrionarias, las que provienen de embriones, las inducidas, como el premio Nobel de Yamanaka, y por supuesto las pluripotentes, que también podemos obtener en el laboratorio. ¿Está bien? Eso era importante que yo quería que ustedes lo sepan. ¿Cuáles son las células madres? La que yo les dije, la que tiene la capacidad, que tiene todos sus genes prendidos para diferenciarse y tomar la especialidad de los 236 tipos de células distintas. De una célula madre, pues nosotros derivamos perfectamente bien a cardiocitos, a hepatocitos, enterocitos, células de la córnea, células del ojo, neuronas, etcétera, 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 etcétera. Y tienen la capacidad de autorrenovarse ilimitadamente. Son células que no se mueren en cultivo. Por lo tanto, eso también es una ventaja para nosotros. Y las otras son las células inducidas. Lo que ven ahí en azul, en violeta, mejor digo, es una colonia de células madres que ahí no es una sola célula, hay miles, son muy chiquititas. Entonces, estas células se pueden producir a partir de las otras que ven ahí en color verdoso, que son más, ven que están más estiradas, más anchas, bueno, son fibroblastos, son células de la piel. Entonces, Yamanaka recibió el premio Nobel por lograr esto, cambiar de células de la piel con 4 o 5 genes que mantienen la pluripotencia, la competencia de esas células, se los metemos con un virus endógeno o por un vector dentro del laboratorio y obtenemos después de un tiempo, con medios de cultivos especiales, este tipo de colonias. Y estas células tienen la misma potencialidad que las células que sacamos de las células madres de un embrión.
Por lo tanto, también tienen las características para ser inyectadas en embriones. Pero esto no comenzó aquí, no es nuevo esto de complementación embrionaria. Nosotros, cuando yo estaba en Davis, me dedicaba a clonación y me dedicaba a esto. Y el primer paper que lo publicó Hiro Nakauchi fue el decano de Berkeley, Universidad de California en Berkeley, y lo que hizo él fue generó páncreas de rata en ratones, así como lo escuchan, páncreas de ratas de ratones. ¿Cómo hizo? Apagó un gen que se llama PDX1, no importa el nombre, apagó el gen, el director de orquesta que dirige el desarrollo del páncreas en los ratones. Entonces, ¿qué pasó? Si uno transfiere esos embriones a una ratona y los deja nacer, van a nacer ratoncitos sin páncreas, que fue lo que pasó. Y él agarró a esos embriones que no tenían páncreas, le inyectó células de rata de color verde. Verde porque tienen un marcador, que yo le decía que hacían los pececitos, esos marcadores de aguas vivas. Bueno, en estas células madre, como ven aquí, a ver, ¿sí? ¿Ven el mouse? ¿Ven el puntero? ¿Se ve el puntero mío del mouse? Sí. Bueno, perfecto. Estos embriones son embriones de ratón y todo lo que ustedes ven aquí en verde son células de rata en un embrión de ratón. Y lo que logró él fue generar este tipo de ratones, que es una quimera. Ven PDX1 menos. Significa que tiene el gen que dirige el desarrollo del páncreas apagado y logró en un ratón un nuevo páncreas. Y este páncreas era de color verde. Por lo tanto, es un páncreas de rata. Después de eso, el mismo Hiro Nakauchi, 3 años después, por complementación embrionaria, como ven acá, tiene un embrión de cerdo y tienen las celulitas, complementó embriones de cerdo que no tenían ningún gen apagado, que eran normales, con células madre de cerdo que estaban marcadas con un color naranja. Y lo que logró aquí también, con mayor dispersión, porque esas células se fueron a parar a hueso, a músculo y demás, que es lo que es el sentido común, logró recuperar el páncreas de estos cerdos y un páncreas naranja. Y absolutamente funcional. Absolutamente funcional. Nosotros, bueno, antes de ir a nosotros, hace 2 semanas atrás, de investigadores de China hicieron lo mismo, pero esto tomó una resonancia bastante importante en los diarios, en la revista. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo. Como lo vengo diciendo, lo hacíamos ya en el 2010. Yo lo hice en el 2014, después lo vamos a ver. Pero fue el primer paper que autorizaron a introducir células madres humanas en embriones de cerdo. ¿Está bien? Eso tiene una connotación ética muy importante, porque la primera pregunta que a nosotros nos hizo el Comité de Ética de la Universidad de California es: ¿cómo saben ustedes que las células madres humanas no se van a ir a poblar el cerebro del cerdo? Ese es el problema. Que las células humanas se vayan a colonizar o a formar parte del cerebro del cerdo. Y la verdad que no lo sabemos. Esas células pueden ir a cualquier lado. Entonces, tener un cerdo que dentro de su cerebro también tiene neuronas humanas, ya ahí éticamente hace ruido. No me digan. Ahí hace ruido. Entonces no nos habían autorizado. Este paper, que no tiene nada de raro, fue muy famoso en estos últimos días, salió en Infobae, en los diarios y demás, porque es raro decir un cerdo, mitad humano, que no es así, pero ellos lo que quisieron ver es cuánto de esas células humanas colonizaban el riñón para poder generar un riñón con 2 tipos de células para ver si podían ser trasplantados a humanos. Que obviamente no se puede, porque ese riñón, por más que tenga células que tengan carteles arriba diciendo soy ser humano, va a ser incompatible porque su gran mayoría va a seguir siendo cerdo. Y ese cerdo no estaba modificado genéticamente como estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, no sirven. Ahora, ¿no les parece una locura o loco que, miren, nosotros, el cerdo tiene un cierto número de cromosomas y las células que nosotros inyectamos tienen otro número de cromosomas, otra fisiología, funcionan distinto y sin embargo, ahora vamos a ver que se integran perfectamente bien.
Y estos animales todavía no hay nacidos, pero hasta lo que vimos nosotros, no tenían problemas con el sistema inmune. Eso está claro. Les inyectamos las células muchísimo antes que exista un sistema inmune y antes de que esas células se dividan en los 3 linajes, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Se acuerdan de eso? Mucho antes. Por lo tanto, cuando el feto toma desarrollo, va transcurriendo el tiempo, ese sistema inmune, cuando aparece la médula ósea, ese sistema inmune prominente, toma a esas células de otra especie como propias. Eso es la teoría. En la práctica necesitamos que nazcan animales para poder estudiarlos mejor. Miren esto. Esto lo hicimos nosotros en la Universidad de California. Obviamente con Giro, mirando esos papers, hablando con él, y nos permitió hacer esto. Nosotros noqueamos el PDX1 igual en los cerdos y le agregamos, esperen un cachito, acá, y le agregamos células madre de conejo. ¿Por qué? Primero, porque eran las únicas que teníamos en el laboratorio, y segundo, que es un roedor. O sea, son 2 especies completamente separadas. Entonces lo que queríamos saber no era ver si nosotros podíamos producir un órgano, sino que en esa época no se hablaba de xenotrasplante y queríamos ver cómo complementaban y cómo se comunicaban esas células de 2 diferentes especies. Bueno, lo que hicimos fue esto básicamente, noqueamos, esto les voy a mostrar cómo se noquea realmente o cómo se inyectan los CRISPR dentro de un ovocito. Si se aburren, chiflenme, pero me parece que para los que nunca vieron esto, a lo mejor les va a gustar. Esto es un ovocito agarrado. Esa mira que ven ahí es un láser que tiene el microscopio donde le meto un pulso de láser y hace un agujero. Entonces ingreso con esa aguja que tiene 4 micrones de diámetro, ingreso el ovocito y le inyecto los CRISPR, que es directamente ácidos nucleicos, o sea, ARN con una proteína que no la van a ver ahí. Y ahí con este simple paso, directamente nosotros noqueamos el PDX1 de estos cerdos. Parece simple, pero no lo es. Pero les puedo asegurar que cualquiera lo puede hacer. Miren, yo fui jugador de rugby durante 20 años, así que yo soy un bruto controlado. Si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Está bien? Con práctica. Entonces, una vez que teníamos los embriones con el PDX mutado, lo que hicimos fue, posteriormente, a todos esos ovocitos que han llegado a blastocisto el día 7 de desarrollo, les introdujimos células madre de estos conejos, de color verde, obviamente. La el Comité de Ética de la Universidad de California nos permitió llegar hasta el día 28 de preñez, por lo tanto, teníamos dentro de la universidad en sí, que es todo el pueblo, es todo Davis, teníamos el matadero muy cerca, el matadero de los cerdos muy cerca, el criadero cerca, nuestro laboratorio, así que teníamos todo como para hacerlo, y hemos enviado estos páncreas, imagínense, de fetos de 28 días, muy chiquititos, al Instituto Salk en San Diego. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a esto, nosotros no sabíamos, y nos dio como resultado que estos páncreas eran 100% funcionales. 100% funcionales, un páncreas, cerdos que iban a vivir con páncreas de conejo. Y lo que más nos asombró es que la contribución de todas esas células madre que nosotros de conejo, que le metimos al embrión de cerdo, el 89% fue a parar a la formación del páncreas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las células no se fueron a otro lado y se dispersaron por todos lados? Excepto el 11%. ¿Y por qué formaron el páncreas? ¿Saben por qué? Porque son las únicas células dentro de ese feto capaces de formar un páncreas. Porque las células madre de conejo tenían todos los genes prendidos, excepto las células del propio embrión de cerdo, que nosotros le habíamos apagado el PDX1. Entonces, las únicas células que podían llegar a formar un páncreas son las células madre que nosotros inyectamos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el 89, en su gran mayoría, formaron un páncreas, que en teoría, en la edad fetal inicial, era un funcional. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Nadie habla. Entonces, la ciencia fue avanzando. Yo me volví a Argentina, me dediqué a los caballos, a otra cosa, y ahora volví con esto mismo. Y obviamente que ya sabemos que la complementación de blastocitos atraviesa la barrera xenogénica. ¿Está bien? Por la temprana edad que nosotros podemos
inyectar. Entonces las preguntas es, si, hablando de células humanas ahora, ¿pueden estas células contribuir a la formación de quimeras en una especie animal? Esa era la pregunta. ¿Qué estado de células madre humanas es más apropiado para la formación de quimeras? ¿Y qué implicaciones éticas del desarrollo de células humanas en un animal? Eso es lo más importante y es el mayor freno que tenemos sobre nuestros hombros en la ciencia. Entonces, obviamente, bueno, con este trabajo pudimos ver que las mejores células humanas para complementar en animales eran las células madre naive. Naive, al igual que nosotros, el término que nosotros usamos en la calle, es para decir que es una persona que es muy verde, o sea, que es muy inocente. Bueno, las células madre naive son aquellas que nunca tuvieron contacto con otras células ni con nada, que tienen realmente todos sus genes prendidos. Y aquí tienen todo el mecanismo de cultivo que no vale la pena que me detenga aquí, pero quiero que sepan que es 100% realizable en el laboratorio. Nosotros podemos tener células naive en el laboratorio sin ningún problema al día de hoy. Entonces empezamos a probar entre la Universidad de California, el Instituto Salk de San Diego y nosotros. Aquí en Argentina empezamos a probar a partir de embriones de vaca y de cerdo, inyectarles células madre humanas con las respectivas autorizaciones, obviamente, ¿no? Entonces lo que queríamos ver nosotros es si estas células humanas realmente están incorporadas en el macizo celular interno o que van a dar lugar a los tejidos fetales. O era solamente que las veíamos vivas dando vueltas por ahí. Entonces, con estos trabajos, estos en vacas, miren, no importa lo que significa cada uno de estos coloritos, lo que yo quiero que sepan es que todo en la serie de abajo, la última en azul, lo que quiero que sepan que todos esos puntos azules son los núcleos de células del embrión de la vaca. Y en otros colores son núcleos de las células humanas. Realmente estaban integradas ahí. Lo mismo pasó en los cerdos. Exactamente lo mismo. Y estas células, después de varios estudios, pudimos ver que no solamente estaban integradas, sino que tenían comunicación parácrina, o sea, de célula a célula, entre humano y cerdo, comunicación entre ellas, que es esencial para el desarrollo. Entonces, hemos encontrado diferentes factores que no vale la pena, directamente en otras células aisladas de cerdo. Factores humanos, quiero decir, secretados por las células humanas en otras células de cerdo. Entonces, realmente había comunicación entre ellos. Después fuimos a probar toda la parte post-implantación y demás. Esperen, ahí está. Y esto solamente para que sepan el trabajo que es generar esto. Miren, inyectamos 2.180 embriones de cerdo. 2.075 fueron transferidos a 41 cerdas. Todo esto es por cirugía, es 1 a 1. Logramos 18 preñeces, el 44%, y recuperamos 186 fetos del día 28. Y de ahí hicimos todos los análisis que ustedes vieron recién. Y esto es lo que yo les contaba, que las células humanas realmente están integradas al macizo. Son acá las que ven en la columna izquierda, ven puntitos rosa en azul, todo lo que ven rosa es humano, son núcleos de las células, y realmente estaban unidas y tenían comunicación entre ellas, entre célula a célula. Eso es importantísimo, fue la primera vez que se vio en la ciencia. Y después, obviamente, quisimos probar, bueno, con el cerdo funciona. Y si probamos otro animal doméstico, solicitamos autorización, nos dieron la autorización, hasta el día 28 igual. ¿Por qué hasta el día 28? Porque comienza la sinapsis en estos animales. Entonces, al día 30 comienza la sinapsis en estos animales. Por lo tanto, nos dejaban como límite el día 28 de gestación. Entonces empezamos a probar con oveja. ¿Por qué con oveja? Porque teníamos animales acá nomás. Muy cerca podíamos producir embriones de ovinos, así que probamos con células humanas inyectarlos. Lo que ustedes ven aquí, cada uno de esos cuadraditos con ese circulito negro con rojo, cada de esos son un embrión de oveja. Todo lo que vean en negro es célula de oveja y en rojo célula humana. Entonces esto es un time lapse. Este equipo es una incubadora que tiene una cámara y saca fotos cada determinado tiempo durante todo el tiempo de desarrollo. Entonces esto nos permite ver en tiempo real cómo desarrollan los embriones, miren los dos de allá arriba, y si las células madre humanas
también se dividen y aumentan en su volumen con el embrión. Miren aquí, estos dos embriones, miren esto. Van desarrollando y la idea era mirar si las células madres realmente se quedan así o se dividen en conjunto con el embrión. Miren el embrión de la derecha. Todo el macizo celular, a ver el mouse acá, todo el macizo celular interno, miren en rojo, recuerden que los rojos son células humanas. Y el resto es célula de oveja. Todo esto es célula de oveja y acá también obviamente hay algo. ¿Está bien? Todas estas va a dar lugar al futuro cordero. Pero miren aquí, es impresionante, ¿no? Entonces, está bien, uno ve rojo ahí y dice, bueno, qué sé yo, ¿estarán integradas realmente al macizo interno o están en un plano? Porque recuerden que nosotros, los seres humanos, vemos en 3 dimensiones. Vemos volumen. Una pelota de fútbol la vemos como una esfera, no la vemos como un círculo. ¿Está bien? Nosotros bajo el microscopio vemos estas cosas como un círculo, pero son una esfera realmente. Entonces queríamos ver, ya que es una esfera, si realmente estaban integradas. Y miren aquí. Miren aquí, son los mismos embriones y ahora tomamos planos del embrión, como si lo hubiésemos metido ese embrión en un tomógrafo y fuimos cortando fetas del embrión de a 5 micrómetros. Y miren las células en rojo. ¿Las ven? No están aisladas, están insertas dentro del macizo celular interno. Entonces en ovinos también funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que seguir investigando, obviamente, pero tanto por clonación, que ya sabemos que no hay una vuelta atrás en esa producción, por ese lado de la vía de investigación, sino que también por también hay un camino posible. Vemos una luz al final del túnel, mucho más lejos que con clonación con esto. Pero también es una técnica que se puede utilizar para la generación de órganos o animales como modelo de enfermedades humanas y demás. ¿Recuerdan a Cyril Calden lo que decía que el seno trasplante está cerca, pero hasta la vuelta de la esquina muy larga? Bueno, eso fue en el 2011. Miren, el 2023, hoy por hoy, es una realidad y no hay vuelta atrás. Solo faltan, más que nada, la regulación, la aceptancia social, los comités de éticas, que vale aclarar, nosotros en el laboratorio estamos súper controlados tanto por el INCUCAI, el ANMAT y la CONAVIA y el SICUAE, de bienestar animal. Nosotros no infligimos sufrimiento a los animales, pero lo importante es esto, que acá tenemos una luz en el camino para eliminar directamente las listas de espera. Ustedes me dirán, bueno, estás hablando muy a futuro. No es a futuro. Esto es ya, 10 años para la humanidad no es nada. Y con 2.000 cerdos, muchachos, 2.000 cerdos, por año, podemos eliminar en 3 años la lista de espera de trasplante de riñón. Recuerden que esos 6.000 pacientes que tenemos en Argentina, no sé cuántos habrá en Brasil, debe ser mucho más por el número de población que tienen, el 40% son pediátricos. Por lo tanto, yo les daría una chance. ¿Está bien? Es muy, muy, muy importante. Como algo globalizante y que me gustaría que ustedes se queden, que los CRISPR permiten generación eficiente de animales con agenesia. Uno puede manejar el desarrollo de órganos sí o no en diferentes animales. Estos enfoques quiméricos entre humanos y animales domésticos ofrecen oportunidades, principalmente en la ciencia y para estudio de desarrollo humano, como modelo de investigación y potencialmente para generación de órganos para trasplante. A tener en cuenta, los chanchos, antes decía, bueno, hay que creer que los chanchos no vuelan, bueno, ahora no sabemos. Y en este congreso terminé de dar mi charla en Estados Unidos y me sacaron esa foto que ven abajo, que dice The pigs are flying, los chanchos están volando. Entonces, lo que falta y a tener en cuenta, más allá de las regulaciones, es superar el rechazo hiperagudo del injerto a partir de anticuerpos preexistentes en el receptor, superar el rechazo hiperagudo del seno-injerto y acomodar un poco el sistema inmune, mejorar medios y drogas para proporcionar tolerancia al injerto y proporcionar protección, prestar vital atención a la posible transmisión de zoonosis. Eso no tiene que ocurrir a partir de los trasplantes en humanos. Sí o sí hay que abordar y discutir las cuestiones éticas y sociales relacionadas con las fuentes de animales para hacer injertos y la selección adecuada
de los recipientes y obviamente regulaciones a nivel mundial, porque no existen regulaciones todavía en el mundo. ¿Por qué? Porque esto tiene solamente 2 años, nada más. Así que por ahora les conté, en esta hora les conté el mientras tanto, pero la tecnología final, como les dije muy al principio, es la bioimpresión de órganos 3D. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil. Ahí nos vamos, en teoría y entre comillas, vamos a olvidarnos de la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque supónganse que el día de mañana yo necesito un riñón. Entonces, me sacan una biopsia de mi piel, generan células madres, un cultivo, células madres de cultivo, y con esas células madres mías generan una biotinta que pueden generar por bioimpresión un órgano. De hecho, en esa revista en Science, donde ven ahí, pueden buscarla por internet, obviamente, adentro ya se están generando scaffolds, esqueletos de colágeno y demás con la forma de los riñones, y ese esqueleto es permisivo para la colonización con células madre y posterior diferenciación a células renales. ¿Cuánto falta para esto? Y ese órgano, ese futuro órgano, es mío. Por lo tanto, no va a sufrir ningún tipo de rechazos. En principio, no lo sabemos aún. ¿Pero cuánto falta? No lo sabemos. Los que trabajan en esto dicen que por lo menos entre 30 y 50 años más. Que es nada. Pero esto va a ser la tecnología definitiva. Por lo menos hasta ahora, hasta que nos salga otra cosa mucho más disruptiva, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Este es nuestro equipo de gente, acá estamos todos, en el instituto en los Estados Unidos. Ahí lo tienen a Adriana Balovich y a Pablo Rossi Ayun. Y este es el instituto donde yo trabajo aquí en Argentina. Así que bueno, estoy abierto para lo que quieran preguntarme. Y bueno, nada, aquí estoy. Bueno, doctor, excelente exposición. Muchas gracias por el tiempo y por llenarnos de conocimiento hoy en pos de conocer un poco más sobre la cuestión de xenotrasplante. Muchachos, ¿alguien nada? Clonación humana, la guerra de las galaxias, la guerra de los clones, no sé. Si la oveja Dolly se murió de vieja o no, si los clones nacen viejos, no sé qué más decir. Ese es un mito, ¿no? Que los clones nacen viejos, ¿no es cierto? Ese es un mito. Les dije que era Sí, brillante. Les dije que era Elian, brillante. están todos silenciados, me parece, ¿eh? ¿Yo también? A ver, ¿se escucha? ¿Yo estoy silenciado? No. Ahí estoy. Otra, ahí estoy. Ahora sí. ¿Estoy silenciado? No. No, No, ese es un mito, ¿no? Lo de que Dolly nació vieja y todo no eso, es un ¿no? mito, es verdad. Es verdad, o sea, nació vieja Dolly. Es como la película de cosas, ¿no? El tipo que Sí, lo dijo. tuve la suerte de trabajar en el laboratorio de Ian Wilmut en Roslin durante 6 meses cuando era joven y no tenía canas, que ahora me estoy viendo cada vez que me veo me asombro, que estoy tordillo. Y ellos me contaron la historia. Yo lo primero que uno me pregunta, ¿por qué para generar a Dolly utilizaron células de glándula mamaria? Y encima es de lo peor que hay para generar un clon. ¿Por qué? Porque una célula de glándula mamaria es una célula terriblemente diferenciada, con una actividad específica. Entonces, en vez de usar cualquier otra célula menos diferenciada, un fibroblasto, una célula, lo que pasó es que Kit Campbell, que era becario de Ian Wilmut, y Kit Campbell, la verdad que fue una maravilla, una persona brillante, cuando fueron a buscar su cultivo celular de fibroblastos para hacer a Dolly, vieron que estaba contaminado, se les había contaminado el cultivo con bacterias. Entonces, desesperados, recorrieron todo el Instituto Roslin y lo único que había en una incubadora de otro laboratorio eran este cultivo de células de glándula mamaria. Por eso fue que utilizaron. A ver, Dolly nació vieja en su tiempo, no en su edad cronológica normal, tenía la misma edad que un cordero nacido en el mismo día, en el mismo año, pero sí nació vieja biológicamente. ¿Por qué? Porque nosotros, en los extremos de nuestros cromosomas, cuando una célula se va a dividir, la cromatina, el ADN se condensa de tal manera que se llaman cromosomas, tenemos un reloj biológico ahí. En los extremos de los cromosomas se llaman telómeros, y esos telómeros se van acortando cada vez que una célula se divide, a tal punto del acortamiento que dispara todo un mecanismo de muerte celular programada. Las células automáticamente cuando llegan a un punto de división, ¡puc!, se mueren.
Eso es para prevenir cualquier tipo de cáncer, por ejemplo, para una célula para evitar la neoplasia. La clonación en esa época, en 1996, eran las primeras veces que se hacían y, por supuesto, era mucho más ineficiente porque no se sabía nada. Y no se logró reprogramar esa célula de glándula mamaria como nosotros logramos hacer ahora. Por lo tanto, nosotros ahora se logra resetear, poner a cero ese reloj biológico. Logramos elongar ese telómero de tal manera, al igual que ocurre con un embrión normal en el útero de un animal doméstico. Exactamente igual. Bueno, con Dolly no ocurrió eso y realmente biológicamente ya era vieja, no murió de eso, murió de una neumonía típica de los ovinos, pero sí, después eso obviamente se solucionó y rápidamente y ya hoy un clon tiene la misma edad biológica y cronológica que cualquier animal nacido por métodos naturales. Les dije que era brillante, ¿eh? ¿Se los dije o no se los dije? Abrimos el espacio de preguntas, Mica, cuando vos lo dispongas, ¿eh? No sé si alguno tiene alguna consulta, una pregunta, si quieren levantar la mano y les doy la palabra o directamente abren el micrófono y le consultan al doctor. Mientras tanto, Adrián, te cuento, tenemos en sala está el doctor Eduardo Tanús, está María Teresa Alemán, está la doctora Mariela Salome, está el doctor Guillermo Petraglia, me pareció que estaba Susana Vallardo, está Susana Vallardo, todos ellos del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplantes. Y perdón, no estoy viendo a alguien, pero bueno, la tenemos también a Micaela coordinando esto, así que yo me llamo así. Vamos, Mica. Hay una pregunta en el chat de Sí. Romina que No la veo. Ahí está. No tengo permiso para crecer. Bueno. No la veo la pregunta. había preguntado por la cuestión de la bioimpresión, que era una Sí. alternativa. Sí. Ya quería, por lo que entiendo la pregunta, quería saber de qué se trataba la bioimpresión. Y yo me Es- sumo para ver por qué es una alternativa a los xenotrasplantes. Si hay más riesgos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del No, hay xenotrasplante? hay menos riesgos, pero todavía la tecnología no está disponible. Falta desarrollo tecnológico y desarrollo de estas biotintas con células. Y que hoy por hoy se pueda diferenciar células madres a cardiocitos, a células renales y demás. Yo no les traje ahora una filmación que realmente me olvidé de incorporarla, pero es muy impresionante. Nosotros generamos, a partir de células madres, la podemos diferenciar a cardiocitos, a células cardíacas. Y uno los ve en la placa de cultivo, en un pedazo de plástico, cómo las células laten. Laten sincrónicas como si fuese un latido. Pero eso no es un corazón. Eso son un grupo de células sincronizadas. ¿Está bien? De ahí a que eso funcione como un órgano, hay un abismo grande como de acá a la China. Entonces, falta... Y la otra pregunta es, ¿cómo sabemos que todas esas células que están latiendo realmente son cardiocitos? Y no hay de otro tipo de celular. Porque la diferenciación que nosotros vamos a hacer en el laboratorio está muy linda, nosotros las vemos, cambian de forma, empiezan a latir y todo eso, pero si alguna otra célula se diferenció a cualquier otra cosa, es muy riesgoso inyectar cualquier otra cosa. Por lo tanto, también hace falta investigación en la correcta diferenciación celular. En toda esa vía que va de una célula madre a una célula cardíaca, a un enterocito, a lo que sea. ¿Está bien? Todo eso todavía se sabe muy poco. Perfecto, muchas No sé si gracias. contesté todo, pero bueno. Sí. Bueno, acá en el chat tenemos una pregunta y después le doy la palabra a María Laura, pero en el chat nos pregunta Nicolás sobre cuáles son los grandes problemas legales para enfrentar para que se regulen los xenotrasplantes. Bueno, básicamente los problemas legales que hay todavía no se saben porque no hay regulación. Me llamó mucho la atención escuchar a la número 2 de la FDA que fue a hablar al Congreso, y ella dijo, tenemos 7.700 pedidos de terapia compasiva, que es una orden judicial hacia la FDA,
pero estamos atorados, no sabemos cómo empezar. No sabemos cómo empezar, porque ahí esto es una vez que exista la regulación, miren, aquí en Argentina, la Conavia, ya tenemos un protocolo desde el día 0 hasta el trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque hace 3 años que venimos trabajando en un protocolo para senotrasplante. De hecho, la FDA se lo acaba de pedir a la Conavia, para que le pasen y para que todos los países que estén trabajando en esto, incluido Brasil, que hay un emprendimiento en Brasil en la Universidad de San Pablo, creo que van un poquito más atrasados que nosotros, pero también existen, hay que juntarse y empezar a discutir, no solamente los científicos, esto está más que obvio, sino abogados, reguladores, abogados especializados en esto, nosotros, médicos, y etcétera, 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 hasta lograr un trasplante. Eso va a tardar, un trasplante, a lograr una regulación, eso va a tardar antes. Los mayores... Lo más importante de una terapia, de la autorización de una terapia compasiva es certificar lo que yo les venía diciendo a ustedes, que no vamos a transferir, que esos órganos, esos cerdos que están listos para transferir esos órganos, esos 7.600 pedidos de riñón, no tengan ninguna patología que sea transmitida al ser humano. Más allá de que por ejemplo, hay virus específicos del cerdo que no afectan al ser humano, pero no importa, tampoco tienen que tener esos virus, porque le estoy metiendo un virus exógeno adentro de un tipo. ¿Se entiende? Perdón por la terminología. Básicamente ronda en la sanidad, en la calidad de ese órgano y realmente si tiene las mutaciones que tienen que estar presentes para que ese órgano pueda bypassear el rechazo hiperagudo. Más que eso, por ahora yo particularmente no lo sé, no hemos tenido noticias de alguna restricción jurídica, pero ronda por ahí. Bien, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Si te quedó alguna pregunta, nada, la puedes escribir por el chat y si no, levantas la mano. María Laura, si quieres preguntar, te doy la palabra. Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿cómo te ¿Cómo veo? estás? Bien. Sí, acá estoy. No, yo quería contribuir a los que preguntaban sobre el tema de la bioimpresión, de los riesgos y beneficios que generaba. Para darles un poco más de claridad, les recomiendo por ahí ver un capítulo de una serie que se llama Grey's Anatomy, donde tratan este tema, Sí. donde muestran cómo una paciente rechaza una válvula coronaria de, era un senotrasplante, lo rechaza y la única opción que quedaba era, imprimir una válvula con sus propias células y ahí van mostrando cómo es todo el procedimiento. Obviamente es ciencia ficción, pero no está tan lejos. No está lejos. Y muestran cómo se lleva a cabo todo ese proceso, obviamente cómo es la maquinaria, lo de la tinta que explicaba recién el doctor. Y bueno, también hablan un poco de la creación o cómo es el proceso de la creación de órganos a través de serían de la clonación y cómo crean mini hígados o hígados en ratones para después lograr trasplantarlo a humanos. Pero bueno, ahí explico un poco todo el procedimiento y es totalmente claro, pero bueno, es ficción. Es ficción. Pero Gracias. la ficción cerca. No, por favor. Gracias. Paloma, no, perdón, Mica, sos vos. Sí, Paloma, si querés. Una destacada alumna de nuestro curso de Teoría General del Derecho. Muy bien. Ahí va, perfecto. Sí, porque quería desactivar el micrófono y no me permitía la anfitriona. Bueno, buenas noches por el horario. Muy interesante todo lo que contó. Lamentablemente no tengo
no tengo mucho conocimiento científico al respecto, así que mi pregunta va a ser más por el lado legal. Yo Y no si tengo bien mucho usted... conocimiento legal, dale. Bueno, yo tampoco, la verdad, te voy a ser sincera, pero bueno, un poco más que científico tengo. Mi pregunta sería si va tan lenta nuestra legislación sobre temas que están tan charlados y tan investigados y que se conectan mucho más con la realidad de todos los ciudadanos. Tal vez esto, si muchos de nosotros no estuviésemos teniendo esta charla, ni siquiera lo estaríamos conociendo al tema. ¿Cómo siente usted que se podría regular esto legalmente, estando tan alejados con otros temas? Si lo ve posible o si realmente piensa que la diferencia que va a haber en cuanto a tiempos científicamente, que vemos que están muy avanzados, en cuanto a lo legal va a ser muy, muy amplia la diferencia. No es que estamos muy atrasados, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como pasa siempre en estas cuestiones, la ciencia la ciencia va más rápido. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la ciencia está viviendo un momento eh, excepcional. O sea, cualquier idea que tenga un investigador científico puede llevarla a cabo de una manera u otra tecnológica. O sea, tenemos toda la tecnología disponible y podemos hacer un montón de cosas, que no pasaba de acá hace 10 años atrás, no hace 50. Y las legislaciones no están porque calcula que el primer senotrasplante fue en 2021. Entonces, más allá de la historia, lo que ha pasado en la historia, pero a lo que voy, y de vuelta, en Argentina nosotros tenemos la legislación, todo un protocolo hecho por la Comisión Nacional de Biotecnología, está excelente. ¿Sabés cuál es el mayor problema que yo veo y que ayer lo hablábamos con Elian? Es que el organismo rector de todas estas cosas tiene que ser el INCUCAI. Y la ley del INCUCAI, no sé en qué año, Ilian, vos lo sabrás mejor, han sacado al seno trasplante de la ley. ¿Por qué? Como hablábamos de vuelta, como hablábamos ayer, no creo que haya sido a propósito, sino por ignorancia. Porque los que muchas veces redactan o modifican las leyes se creen omnipotentes, que saben todo y no han consultado con nadie, y han sacado el párrafo o un artículo entero en esa ley del senotrasplante. Por lo tanto, en Argentina, hoy por hoy no hay nadie que regule el senotrasplante. Eso está cambiando, no se asusten, está cambiando. ¿Por qué? Porque el INCUCAI y el Ministerio de Salud nos ha llamado a un grupo de profesionales en donde se armó la comisión, por primera vez, la comisión de senotrasplante del INCUCAI y del Ministerio de Salud de la Nación, para poder volver a modificar la ley para que el seno, porque cae de maduro. ¿Quién es la entidad que tiene que regular esto? Es el INCUCAI. ¿Quiénes son los que más saben de trasplante de órganos? El INCUCAI. Entonces el INCUCAI tiene que ser el órgano rector. Después puede haber otras organizaciones y podemos discutirlo de acá a pasado mañana. El AMA tiene que estar, el SENASA tiene que estar, que el SENASA es el organismo de sanidad animal, tiene que estar el Ministerio de Agricultura con la CONAVIA, tiene que haber un montón de organismos. Inclusive, esto va para el IAN, nosotros el miércoles que viene tenemos la reunión de la Comisión de Trasplante con INCUCAI y vamos a pedir, por favor, que se incluya Elian en la comisión de senotrasplante también como parte de derecho y de bioderecho. ¿Qué les iba a decir? Pero está atrasado por una cuestión natural. Está bien porque va mucho más rápido. Estados Unidos pudo hacer esto, y por suerte, porque va allanando el camino, y que se peleen ellos, y después nosotros vamos atrás en la autopista ya hecha por ellos. Es mucho más fácil para nosotros. ¿Está bien? Entonces, ellos están haciendo todo por terapia compasiva. Pero en algún momento, como dijo esta autoridad de la FDA, en algún momento tienen que frenar, en algún momento tienen que armar todo un protocolo, toda una regulación. Entonces, ¿cuánto va a tardar? No lo sé, pero esto empezó ya. Así que ya tienen que empezar a armar y a definir una regulación en los Estados Unidos. En Argentina ya la tenemos. Falta todo esto, lo del INCUCAI y demás. ¿Qué quiero decir? Que por lo menos tenemos el puntapié inicial. Falta poner a punto todo, ¿no? Más allá de la parte científica, estoy hablando de la parte regulatoria. No sé si te logré contestar, pero hice el intento. Creo que el doctor Tanús Gracias, tiene... Paloma.
Están todos muteados. Ahí está. Ahí les consulto si hay alguna pregunta, alguna duda. Creo que el doctor Tanús está pidiendo la palabra, ¿eh? Sí. Sí, El doctor bien, Tanús es médico nefrólogo, doctor en sociología, nos acompaña siempre como consultor en nuestros proyectos y además preside el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplante. doc, Eh, esto. no sé si se escucha. Perfecto. Sí, no, quería simplemente poner de relieve la excelente presentación de Muto y que además de hacernos conocer de la mejor manera cómo marcha la tecnología, está tapizando el camino que va de la tecnología a la clínica. Con estas charlas, con estas conversaciones, se anima a la gente de los diversos extracciones, ¿no es cierto?, justamente a presionar para que esto se haga una realidad. Yo estoy viendo que bastante más pronto de lo que uno pensaba. Nada más que eso. Felicitaciones, Muto. Gracias, Doc. Más allá de todo esto, para todos los que están escuchando lo que eran 30 y pico, 40 y pico, cuando quieran, se comunican con Elian y pueden venir a mi laboratorio las veces que quieran en el instituto para ver cómo es esto, para que vengan a ver la cocina y que sepan que esto se hace en Argentina. Vamos a ir, ¿eh? Sí, por supuesto. Por Así supuesto. que preparen Cuando café. ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Estamos a 5 cuadras de la General Paz en la Universidad Nacional de San Martín. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizado el encuentro de hoy. Pero recuerden que esta fue la tercera reunión, resta un último encuentro para dar por finalizado el ciclo, que es el 30 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Y de cualquier forma pueden ir a la página de la facultad, en la parte de la agenda, y ahí restan el último encuentro. La doctora Hacer un, Noblea, que está aquí, la doctora Noblea nos acompaña, está presente. Perfecto. Y hacer un último aviso para quienes les haya interesado el tema, están las charlas anteriores en YouTube grabadas. Y para el final, el 30 de noviembre, vamos a lanzar una actividad para aquellos que quieran escribir un poco sobre el tema. Y los trabajos más destacados pueden ser premiados y participar de una obra literaria que estamos preparando en el proyecto. Así que los invitamos y los animamos a seguir investigando en el tema y nada, leer. Perdón, Mica, la doctora Teresa Alemán estaba en pedido de la palabra. Perdón, yo no lo vi. Perfecto. Teresa, si querés abrir el micrófono, si no, preguntas por el chat y yo leo la pregunta, como prefieras. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí, bueno, felicitaciones. La verdad es que es súper interesante. Cuanto más uno conoce de esto, más se sorprende de la enorme capacidad de los científicos. Así que felicitaciones. Gracias. Realmente es súper interesante. Queda pendiente lo que siempre hemos estado conversando cuando hablábamos con Adrián. ¿Cuál es hasta qué punto se está cuidando todas las sospechas o los miedos que puede haber respecto de las posibles enfermedades que aparezcan a través de virus, bacterias, extrañas para nosotros los que no sabemos del tema, combinaciones de genes de una especie a otra? Y otra pregunta que me hago, y voy a utilizar una figura, perdón, voy a utilizar una figura que usaba siempre una compañera mía en la facultad, que era: voy a abrir el paraguas y a lo mejor estoy preguntando una estupidez. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto los científicos, muy metidos en esto que es fascinante y que, como acaba de decir, produjo y entiende como un éxito rotundo el momento que para nosotros parece un fracaso, también se preguntan si esto es un éxito respecto de la ecología planetaria? Es decir,
hay acá siempre una sospecha respecto de los científicos y los científicos que van más allá, entre comillas, de la naturaleza. Y digo esto poniéndome totalmente del lado de los científicos, pero me lo pregunto con toda sinceridad. Bueno, vamos por partes. Primero le voy a contestar a la pregunta A de usted. ¿Cómo nos prevenimos nosotros de no transmitir ningún patógeno al humano? Nosotros también abrimos el paraguas. No sé si todos abren el paraguas, supongo que sí. Al menos le voy a contar lo que hacemos nosotros. Nosotros no solamente testeamos constantemente, cuantificamos y buscamos y cuantificamos ADN y ARN de más de 70 bacterias y 140 virus. Todo el tiempo. Eso es costosísimo, pero lo hacemos. Y aparte de eso, para que esto sea realmente serio, mandamos todos los meses muestras de todo lo que hay en la heladera de mi laboratorio y todos los medios que se utilizan en cultivo embrionario a Holanda. Y lo hace un laboratorio en Holanda, un laboratorio de 100% de terceros, y eso nos da seriedad y nos da tranquilidad a nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, no hay recombinación, o por lo menos no hay datos certeros de transferencia de genes de una especie a otra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar o de riñones o de órganos. Ahí no hay recombinación, porque no se mezclan las células de una especie u otra. ¿Está bien? Eso, usted me dirá, no sé qué formación tiene, pero usted me dirá, sí, está bien, pero hay ciertos fragmentos de ADN, por ejemplo, se llaman transposones o retrovirus que se insertan y van saltando de genoma en genoma. Sí, pero el cerdo en este caso nosotros eliminamos absolutamente todo. Absolutamente todos los retrovirus, como les puse al principio, el PERP-C, que no es solamente el C, es el A, B y el C, y todo tipo de transposón. Nosotros seres humanos tenemos virus ancestrales insertos en nuestro genoma ya hace millones de años, pero ya se sabe que no recombinen. Pero en el cerdo, nosotros nos aseguramos que no recombinen. ¿Cómo? No utilizando células que tengan estos retrovirus. Seleccionando, que nos llevó mucho tiempo, ¿no? Seleccionar genes, líneas de células que sean libres de todas estas cosas. Y después lo último, algo de planetario, ¿cómo fue que me dijo, perdón? No, lo que me sorprende el término de lo que decías hace un rato, que vos decías que era un éxito rotundo, Sí. cuando le contestabas a la doctora respecto de qué había pasado con este señor que se había muerto luego del trasplante, que entiendo muy bien que está tenido en cuenta todo esto, que son situaciones especiales que no hacen a la generalidad. Pero el éxito rotundo en respecto de esa búsqueda científica, de esa verificación y de esta prueba, si también la podemos considerar desde un punto de vista planetario como un éxito. Le tengo un poco de temor a la cuestión del avance científico extraordinario en algunas cosas que produzca daños planetarios a largo plazo, pensando en posteriores generaciones. Es muy buena su pregunta. A ver, Mr. Bennett fue el primer ser humano en toda la historia de la humanidad que vivió 3 meses con un corazón de cerdo. Desde ese punto de vista, es un éxito rotundo. Mirándolo desde el seno trasplante. Mr. Bennett se fue a su casa, a vivir a su casa, y se murió de una, a priori, porque hay que ver bien qué es, se murió de una septicemia por una intrahospitalaria. Que todos sabemos que es un intrahospitalario hoy en día, ¿no? Son bacterias multiresistentes que obviamente son muy difíciles de combatir. Y más en este tipo de pacientes donde están inmunosuprimidos. Y acuérdense que este paciente, Mr. Bennett, era el tercer trasplante cardíaco que tenía y estaba muy deteriorado físicamente. O sea, era una persona muy susceptible a cualquier tipo de patógeno. Yo mencioné al citomegalovirus porcino que han encontrado. En realidad no se sabe bien, o los americanos no quieren decir bien, pero es algo para aprender.
que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros digo a todo el núcleo del xenotrasplante a nivel mundial. Tenemos que tener exhaustiva, y por eso lo puse en las conclusiones en mayúscula y en grande, exhaustivo, los ojos puestos ahí en esto, en no transmitir estar seguros de no transmitir absolutamente nada. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Es muy difícil, pero 100% lograble con la tecnología de hoy, y no hay que dejar ningún cabo suelto y nada librado al azar. No hay que mirar el árbol, sino hay que mirar el bosque. Todo y completo. Y por eso nosotros hemos contratado gente de otras partes del mundo que se dedican específicamente a sanidad de cerdos, específicamente a patógenos, específicamente a construcción de edificios de EPF, que vamos a construir, esto lo sabemos ahora, vamos a construir el primer edificio de EPF en toda Iberoamérica, aquí en Argentina. Edificio de EPF que vendría a ser un gran bioterio de cerdos, donde todo va a estar estéril ahí adentro. ¿Puede fallar en la sanidad? Sí, claro, puede fallar. Pero nosotros, antes de meter un órgano a un ser humano, tenemos que estar 100% seguros de que ese órgano no tiene absolutamente nada. Y eso, hoy por hoy, existen técnicas de diagnóstico 100% realizables aquí en Argentina. Muy bien. Bueno, Ahí tengo una muchas pregunta. gracias por la explicación. Perfecto, y Es algo felicitaciones. que a veces a mí me pone muy nervioso, Teresa, ¿eh? No se crea que lo tomo así a la ligera. En serio les digo. No, Es algo que para nosotros nada. controlamos, tratamos de controlar, de no dejar nada librado al azar. Es muy difícil porque ya estoy loco, pero me estoy volviendo más loco aún con esto, pero vamos a llegar a nuestro objetivo. Me alegra escucharte. Ahí te pregunto por el tema Perfecto. de los costos que esto reviste. O sea, indudablemente va a ser, digamos, va a ser ganancia sin duda, ¿no? Si bajamos la lista, si trasplantamos más, si No es sacamos mi idea, ¿eh? No es mi idea de ganancia. No, Este es el pero, único gran proyecto que voy a hacer en mi vida científica, te lo puedo asegurar. bueno, pero me refiero Es a una que idea. ganamos en términos de sacamos gente de diálisis, le devolvemos a la gente su salud, en ese sentido, ¿no? En ese sentido planteo que es Totalmente. Ahora, lo que digo es los costos que esto va a tener. ¿Esto está dentro de las posibilidades? O sea, ¿son costos razonables? Hoy por hoy, Elian, a ver, ¿a qué te referís con costos? ¿En el desarrollo de estos cerdos o después que los cerdos estén y sean fuente donante de órganos? O sea, si yo le tengo que poner un precio a cuánto cuesta tener Un un riñón. riñón transgénico. Claro, un riñón Mirá, transgénico. ¿Cuánto cuesta? Mirá, lo que sí te puedo decir, no lo sabemos, lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy un paciente en diálisis es 37 veces más caro que un paciente trasplantado. Para la prepaga, para el Estado, para quien sea. No quiero decir cualquier barbaridad porque realmente no estoy tan seguro de los precios porque me he olvidado. Pero creo que un paciente por diálisis por año son $47.000 que le cuesta por paciente a cada prepaga o al Estado. Una cirugía hoy por hoy de un trasplante de riñón es barato. Lo que es más caro es el esquema de inmunosupresión, pero es barato con respecto a esto. Es barato. El desarrollo de empezar de cero a obtener la línea de cerdos con todo testeado, caracterizados y listos para reproducir, para multiplicar el número de esos cerdos, eso es alrededor de... Déjame hacer la cuenta, es alrededor entre 700 y 750 mil dólares. Es irrisorio al lado del otro. Vale la pena, sin duda. Obvio que vale la pena. Eliminás no por el dinero, Elian, sino que haciendo dos cuentas te das cuenta que eliminás la lista de espera. Claro. Sí. No, a eso me refería con que es ganancia, ¿no? Es decir, por donde Y lo sabés miren, que es mejor que estos animales no van a sufrir, no los van a matar con un matadero. Estos bichos van a vivir en una cura de oro durante toda su vida y no se van a dar cuenta cuando van a ser donantes. Y con un solo cerdo podemos salvar 5 vidas. Porque no solamente vamos estos cerdos modificados, nosotros apuntamos a riñón y corazón, pero no solamente eso, sino que también van a ser donantes de islotes de Langerhans de páncreas para diabéticos tipo 1, que ya
Hay estudios preclínicos, un montón de cosas que están hechas en varios países, inclusive en Argentina, y son, hoy por hoy esos pacientes son inmunoindependientes. Perdón, insulino independientes. Sí, sí. Perfecto. Tenemos Brillante. Paloma, ¿no? Sí. Paloma. Ahí está. Sí, y respecto también a lo que decía Elian, toda esta investigación, imagino yo, tal vez imagino mal, debe ser muy costosa, ¿no? Toda la maquinaria que hay que utilizar y el costo, bueno, de que todo se mantenga estéril, no es tan así, porque entiendo que todo esto es un financiamiento público, o hay entes privados que lo Todo financian. privado. Ah, Todo ¿es todo privado. privado? Todo privado, Entonces, Paloma. después Todos los inversores que hemos recibido para este proyecto es privado. De acá, entonces, de Argentina y de afuera. luego, en el caso de que esto se comercialice, va a tener, No, bueno, no se puede comercializar. no, Es un bien luego público. cuando llegue la hora, ¿no? No, claro, entiendo lo que me estás diciendo. Está bien, sí, comprendo. No va a haber un comercio de órganos. No, claro. Nunca Bueno, va a haber un hasta comercio de ahora, órganos porque a nivel mundial no se no, puede. claro. Sí, entiendo, comprendo. No sé cómo se va, no sé cómo se va no sé cómo se va a manejar eso. La verdad no lo sabemos. Es como todo lo nuevo, ¿no? Uno no sabe un montón de No, cosas, claro, pero totalmente. no lo sabemos aún. Supongo que deben ser los estados que van a regular todo esto. Bien, Que sería perfecto. ¿no? Bruno y Rosa, Bruno. no sé quién levantó primero la mano, pero adelante. Primero que nada, buenas noches y agradecer de nuevo por la excelente exposición. Y me surgieron un par de preguntas. Creo que primero voy a empezar con respecto a una concerniente a la lista de espera para no despegarme tanto de lo que se venía preguntando, Sí. que es que si el hecho de que podamos tener mayor acceso, o sea, en el caso de que se avance con el senotrasplante, si se podrían modificar los requisitos a la hora de poder presentarse a la espera de un órgano. Si hoy en día tenemos requisitos si el donante no puede ser fumador para recibir un órgano, si la persona no tiene que consumir alcohol para recibir el órgano, si se lograse eliminar la lista de espera y cualquier persona podría acceder a una lista, si se podrían cambiar los requisitos a la hora de aceptar a una persona o no a la lista de espera. Eso es un criterio médico. Bruno, yo no soy médico, pero nosotros el objetivo de esto es que estas cosas lleguen a todas las personas que lo necesiten. Pero Perfecto. a lo mejor un médico aquí, los que están presentes, podría aclararlo mejor, pero yo creo que van a ser las mismas o muy parecidos los requerimientos para el receptor, ¿no? Perfecto. Porque al fin y al cabo, por el fin y al cabo es un órgano. Sin hablar. Y otra la pregunta es, con respecto a la donación y a la crianza del cerdo, si hay una diferencia con respecto a la donación, si el receptor es un niño, un adolescente, un adulto, si se espera que el órgano en el cerdo madure por completo o se pueda anticipar a esa maduración y que el órgano crezca con el paciente receptor, o cómo sería el criterio para el punto de decir el órgano se puede donar o si la persona va a estar capacitada para recibir ese órgano en cuestión en Es ese punto. es muy buena pregunta. Como mostré en la charla, hay una gran similitud en la anatomía de los órganos entre cerdo y humanos, adultos y adultos, ¿no? Cerdo adulto, humano adulto. Correcto. Esta anatomía también hay mucha similitud en los tamaños. El corazón humano, pongámosle que tiene el tamaño de un puño promedio. No te puedo trasplantar un corazón de una vaca porque tiene 4 veces tu tamaño. Entonces ahí hay un impedimento estérico, un impedimento físico de lugar. El corazón, el riñón, el hígado no tienen esa forma caprichosamente, tiene una forma funcional. Por lo tanto, esa cavidad que quedaría libre con el corazón original, vos tenés que respetarla. En el caso de los pediátricos, nosotros podemos
podemos, acordate que los cerdos nosotros los vamos a tener en nuestro laboratorio, en nuestro sistema de producción libre de patógenos, desde que nacen hasta que sean utilizados como donantes. Por lo tanto, la edad del receptor, sea pediátrico, de qué edad, si es adolescente, si es un adulto joven, si es un adulto, va a depender de la edad del cerdo. Eso está muy bien, está muy bien estudiado. Un cerdo de 4 o 5 meses tiene un corazón del tamaño de un nene de 10 años, por ejemplo. Entonces, uno puede ir seleccionando el tamaño del órgano, y si ese órgano crece con el humano, sí, crece con el receptor. ¿Por qué te digo esto? No porque haya mucha experiencia en trasplante de órganos a humanos, pero sí se han trasplantado varios órganos en monos, en primates no humanos, que está bueno lo que voy a decir después, para que ustedes todos sepan, en donde se ve que el órgano crece con el receptor. ¿Qué es lo que le iba a decir de los monos? Hasta hace 6 meses atrás, sí o sí, todos los estudios preclínicos se tenían que hacer en primates no humanos. Pero en primates no humanos del viejo mundo, tienen que ser macacos, africanos. No se pueden hacer con monos del nuevo mundo, por varias razones. Primero, por el tamaño, los monos del nuevo mundo son chiquitos. Y segundo, que tienen otro tipo de sistema inmune. De hecho, para hacer los preclínicos en primates no humanos africanos, teníamos que hacer una línea especial de cerdos, porque no podemos usar la misma línea que para humanos. ¿Por qué? Porque el primate tiene otro sistema inmune, otros requerimientos y demás. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve un estudio preclínico en un primate con un cerdo que no va a ser el mismo que voy a usar en humanos? Entonces, hoy por hoy, hay una idea cada vez más fuerte, y esto va a ocurrir así, que no se van a necesitar hacer estudios preclínicos en primates. O sea, no vamos a necesitar más los monos. Lo que toda la corriente de los que están más avanzados en esto, que es los Estados Unidos y Alemania, es el de estudios preclínicos y clínicos en pacientes con muerte cerebral que no pueden ser donantes de órganos. Así que todo esto va por ahí. Perfecto, Bruno, muchísimas gracias. Creo que te contesté, ¿no? Sí, Más sí, allá correcto. del comentario final. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Rosa, si querés, puedes preguntar, y si no, la pregunta por el chat y yo la leo, como prefieras. Sí, mi consulta es sobre, una vez que esto ya esté instalado, que ya veamos que es factible, si se va a intentar llegar a poder hacerlo con otros órganos, ejemplo pulmones, o no es factible, o se podría hacer como usted dijo con la impresión de, eh, la bioimpresión, creo que fue el término, Sí, o sí. sea, Entendí la pregunta. Sí, sí. El problema es, por ahora, y eso se va a solucionar, es que, por ejemplo, se han trasplantado hígados a primates, no a monos, y no ha funcionado muy bien la cosa por la misma cirugía. Yo no, de vuelta, no soy médico y sé que un trasplante de hígado es mucho más complejo que un trasplante de riñón y de corazón. Y los pulmones, vos calculás que los pulmones son 2 bolsas de aire, en donde el epitelio, la superficie de contacto con el sistema inmune es mucho mayor. Por lo tanto, el sistema inmune lo va a rechazar con mucha mayor fuerza. Todavía faltan un poco más de investigación y de desarrollo para estos 2 órganos. Pero sí, va a ocurrir. Y si es por bioimpresión en 3D, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Obviamente que lleva mayor tiempo de desarrollo aquellos órganos que son mucho más complejos, tipo un hígado. ¿Está bien? Bueno, es lo que considero yo, no estoy diciendo que esto sea realmente así. Pero bueno, pero sí, yo creo que se va a poder generar todo tipo de órganos. Inclusive córneas, ¿no? Hoy por hoy Argentina, no sé si saben, que es el mayor exportador en el mundo de huesos de vaca y de cerdo para odontología a nivel mundial. Argentina ya exporta, es el primer país exportador de una empresa muy grande que está en Rosario. Exportan hueso.
de animales para el uso en humanos. Adrián, ¿hay alguna, y nos estamos extendiendo, yo pido disculpas porque la verdad que estamos ¿Qué pasa? extendiendo mucho el tiempo, pero Mejor, ¿hay, así zafo de cocinar y cocina mi esposo. hay objeciones desde el judaísmo? ¿La Pues si hay colectividad ha objetado el tema del cerdo puntualmente? no, vos sabés que no, lo he preguntado, ¿eh? Y no solamente con el judaísmo, sino con los musulmanes también, Claro, que y no, no y comen no. cerdo. Y de hecho, los musulmanes aprueban el senotrasplante. Esto lo aprueban. El problema aparentemente es comerlo. Es El problema comer es el cerdo. comerlo. Si Sí. no lo... ¿Eh? No, o sea que el tema es comerlo, pero implante no. No, aparentemente no, porque he preguntado y ellos en realidad bien tácitamente no me sabían responder. Le pregunté a un rabino, a un rabino, y yo viví 2 años en Emiratos Árabes, viví en Dubái 2 años y hablaba todo el tiempo son súper religiosos, uno me llegó a decir que en el Corán no dice nada el Corán en contra. Entonces, No, yo calculo que del seno trasplante la Biblia tampoco habla, eso está clarísimo, no, ¿no? eso está clarísimo. Eso Pero tampoco. me dijeron que no ven ninguna restricción con respecto a eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, Mica, decida usted, yo me metí Bueno, sin... nada, agradecer a la audiencia por el interés, las preguntas muy buenas y por el tiempo y la exposición del doctor que nos invita a seguir leyendo y a interesarnos más en el tema, que es lo que se viene, ¿no? O sea, ojalá. bioimpresión o xenotrasplantes. Muchos somos estudiantes de Derecho, así que bueno, animar a que haya regulación, por lo menos en Argentina o Latinoamérica. Seamos ejemplo, ¿no? Ojalá. Y igual, de vuelta, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por participar. Y los que quieran venir al instituto en algún momento, me chiflan, llegan a mí por medio de Elian y se vienen un día a San Martín, no hay ningún problema. Debo ir, debo ir. Acordate, Sí, pasame sí. tengo que ir. Sí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Que buenas sigan, que noches a sigan muy bien. todos. Buenas noches a todos. Les mando un abrazo a todos. Cuídense. Hasta luego. Listo, Mica, buenísimo, ¿eh? Che, ¿cómo hacemos para salvar y no perder Em, la grabación? yo entiendo que si pongo que se pare, ya se guarda en la nube. Pero bueno, Guardate no sé si en la nube que está a cargo de la facultad, no sé de quién es el Sí, Zoom. mañana los chicos de comunicaciones me avisan, seguro. Vieron, ¿no? Sí. Eduardo, viste, ¿no? Qué tool, ¿eh? Qué tool. Es brillante, este tipo es brillante. Es brillante. Es increíble que todo esto se esté haciendo en Argentina. Es increíble. Es increíble. Ahora, pero mirá vos dónde está el problema, cuestiones de logística, que el remisero, te das cuenta, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya está en camino. Sí, buenísimo entonces, Mica, después decís si se guardó bien, pero vos le ponés parar, guardar, y va a quedar Ya se sube ahí, sí. eso. Y Sí, mañana confirmo. los chicos, cualquier cosa de última, los chicos nos van a avisar mañana. Bárbaro. Buenísimo, Bueno, buenísimo. un saludo. Bruno, Buenas noches. abrazo grande, Bruno. Buenas noches. Chau, 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 chau.